Bueno, aquí miraríamos entonces los momentos ideales para hacer un control, ¿verdad? Se pasó a radicante. Ah, faltó el último, el que no se debe hacer. El que no se debe hacer. Mire, es botar la plata. Yo voy a aplicar un producto erradicante cuando el cultivo está así. ¿De qué me sirve? ¿Qué salvo? Nada, estoy botando la plata de este producto y aquí no me va a salir absolutamente nada. Pudiera ser que yo pudiera echar el erradicante porque enseguida de este lote tengo uno de 15 días de nacido y entonces pues quiero evitar esta inoculación, pero para ese lote ya debe estar esta práctica no se haga. Existen productos erradicantes, pero es una práctica que no se debe hacer, es una práctica tarde, ¿no? Entonces no hay ningún problema con respecto a la parte de prevención, teniendo en cuenta todo. Entonces, precisamente allí tenemos, es el modo de acción de los fungicidas, es la manera como ellos van a poder llegar a ese punto, a ese sitio, ¿ya? Cómo esos productos pueden llegar a ese sitio. Entonces, está el modo, está el sitio, ¿ya? Entonces tenemos que un producto puede tener una sistemia que puede ser total, puede ser acropetal, puede ser basipetal, dependiendo ya de cómo puede ser su efecto y el sitio donde estaría trabajando. Si digamos, si nosotros, lo que nosotros vimos, si nosotros tenemos un protectante, ya tiene un efecto preventivo que trabaja sobre la germinación y la penetración. Si tenemos uno que tenga una sistemia total, pues él se mueve por ambos lados, por el simplasto y el apoplasto, ¿ya? Entonces aquí es acropetal y basipetal, puede moverse, ¿ya? Efectos preventivos, curativos y erradicantes puede tener un producto de este que tenga una sistemia total y está actuando sobre toda la parte del ciclo biológico del hongo fitopatógeno dentro de la planta. Y tenemos los que tienen la sistemia parcial, o sea los translaminares, que tienen efectos más preventivos y erradicantes, ¿ya? Porque ellos no son tan curativos porque su sistemia es parcial, no alcanzan a entrar completamente, ¿ya? Trabajan principalmente sobre la germinación, sobre la penetración y la esporulación como tal. Entonces es conocido como el modo de acción, es la manera como el producto se transporta y llega hacia los sitios donde se necesita que el producto llegue como tal, ¿ya? Y desde ese punto de vista hay un trasplante de ellos en la planta, ¿ya? Entonces se mueven por el xilema, se mueven por el fluema, ¿ya? Se pueden mover en ambos lados, ¿ya? Es el transporte que decíamos apoplástico sin plástico, que iría en ambos lados, ¿ya? Que sería el ambimóvil, que serían los sistémicos totales, ¿ya? Y los que no, lógicamente no tienen ningún movimiento, no se transportan, no son sistémicos, pues lógicamente actúan en el punto donde se aplican, son los protectantes como tal, pues, que trabajan allí en los puntos. Lo ideal, lógicamente, es que el producto pueda moverse, ¿ya? Sea dentro de la estructura tratada o sea dentro de la misma planta. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque las aplicaciones no son tan perfectas, ¿no? Si las aplicaciones fueran... Ahora, lógicamente ya eso se ha mejorado muchísimo. Los sistemas de aplicación, sobre todo en flores, ahorita han mejorado muchísimo y el cubrimiento es bastante fuerte,
ideal, casi que en el punto de lo que se tiene que ver con el manejo del producto para poder llegar al punto necesario donde se tiene que manejar. Y voy a presentarles bastantes trabajos de microscopía electrónica de barrido, porque he tenido la oportunidad de trabajar esta parte de las enfermedades con el microscopio de barrido que hay en el CIAT, en Cali. Voy a decir que hay porque me da pesar decir que había. Porque pues hasta hace 2 años tuve la oportunidad de hacer el último trabajo. José Arroyave, que era la persona que trabajaba, pues ya no está, el pupilo que dejó se fue a hacer su doctorado. Total, el microscopio está abandonado. No hubo la cuestión. Me quisieron contratar para manejar el microscopio, para mí ya es imposible. Yo ya estoy en otras cosas, entonces es lástima, porque esto pues para la parte de fitopatología pues es un arma buenísima, es un arma espectacular lo que es el microscopio electrónico de barrido y el microscopio electrónico en general, porque el de transmisión, que es el que normalmente vemos los virus y las bacterias, ¿no? Es diferente del de barrido. Y en Colombia, para trabajos de microscopía de barrido con plantas, solamente existía porque hay otros microscopios electrónicos, pero son médicos y allí no nos dejan entrar ni a la puerta. ¿Ya? Porque lógicamente llamamos patógenos. Entonces en el estudio de microscopía de barrido se llevan diferentes pasos. Hay que hacer una serie de manejo de la muestra y las muestras se tienen que hacer todas al tiempo. Se hacen normalmente las aplicaciones preventivos y curativos dependiendo de lo que uno quiera ver, ¿verdad? Y también se tiene un testigo absoluto sin tratamiento alguno. Todos ellos se montan dentro de unos discos en el mismo sitio. Hay una pistola que tiene 5 sitios para poder observarlos todos bajo el mismo criterio de la presión. Porque uno puede pensar que el daño que estamos observando a un patógeno puede ser debido a que en el momento en que se abrió la presión para manejar esto haya afectado el patógeno y haya causado una deshidratación o una presión en la conidia y la vemos deformada o la vemos deshidratada. Pero para eso tenemos un testigo absoluto que nos muestra todo el contrario. Las conidias turgentes, los micelios enteros, y entonces comprobamos que efectivamente el tratamiento que estamos observando sirvió para un control en un momento dado, ¿verdad? Esta selección de muestras pasan por una serie de pasos y uno de ellos es precisamente el punto de secado crítico. Ese es donde allí vamos a tener si realmente lo que estamos observando es efecto del producto o es un daño por el secado crítico. Además de eso, luego siguen una serie de pasos y el final es uno que se llama la orificación, que es el momento de la muestra se baña en unos átomos de oro que son los que permiten ver lo que nos estamos observando.
¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos observando, porque estábamos hablando del movimiento de los productos dentro de las plantas. Y yo les insistí muchísimo en la sistemia, en el ambimóvil, en el que está subiendo y bajando, el que está en el xilema y en el floema. ¿Por qué? Porque los patógenos están así. Los patógenos están invadiendo los haces vasculares, ¿ya? Y entonces nosotros, si aplicamos un producto protectante cuando tenemos una invasión interna del patógeno, pues lógicamente ya no tenemos nada. Acuérdese que lo que estábamos hablando, puede no tener síntomas, ¿no? Puede no haber síntomas, pero ya el patógeno puede estar interno, ¿ya? Y todavía no llegar al momento de la expresión de los síntomas. Es más, en un tiempo hice un trabajo que se llamaban los hongos endófitos, y así de esta parte interna aislaba una serie de hongos, y después al comprobarlos no eran patógenos, al inocularlos no eran patógenos, eran hongos, pues yo no podría decir benéficos ni nada, sino que para mí eran hongos que vivían en la planta, porque yo al inocularlos no le veía ningún síntoma, no le veía absolutamente nada, pero sabía que estaban inoculados y eran aislados directamente de la planta sana, de una planta sana, ¿ya? Bueno, esto es para indicarles entonces los estudios de microscopía que vamos a mirar acá, porque en este caso el transporte de los fungicidas, pues es lo que estábamos hablando allí. Ellos van por el xilema, van por el floema, lo que nos permiten entonces estos controles, lo que estábamos hablando allí, y por eso entonces es el momento ideal de una aplicación para mirar a ver en qué punto se nos está moviendo. Espérate, te la devuelvo para que la mires, ¿verdad? Mesostémico. Mesostémico, sí, eso es el término. Se habla mucho de translaminar. Me gustaría que les explicaran y me recordaran. Ya. Es un término. Translaminar, sistémico, mesostémico, que sería interesante porque se utiliza ahora por las nuevas generaciones como muy rápido, ¿no? Ok. Como que se mezcla bastante. Sí, perfecto. No, la aclaración es muy buena, porque hay que saber hasta qué punto un producto es sistémico total, sistémico parcial o mesostémico. El término mesostémico se introdujo cuando llegaron las estrobilurinas, que son productos fungicidas naturales transformados que en un principio, y eso tenemos que tenerlo en cuenta para todos los productos, en un principio cuando salieron las estrobilurinas, como ellos provienen de dos hongos, el Strobulus tenacellus y el Odontocella muscida, son los hongos en los cuales las estrobilulinas han sido sintetizadas, ¿no? Se pensó que lógicamente no tenían riesgos de resistencias por ser de fuente natural, ¿verdad? Pero rápidamente y con su uso se dio cuenta que las estrobilulinas tienen un riesgo de resistencia de mediano a alto, ¿verdad? Y es por eso que ahora, lo veremos más adelante, todas vienen en mezclas, todas vienen en coformulaciones, ¿verdad? Para evitar precisamente estos riesgos de resistencias, ¿verdad?
Mesostémico. Perdón, entonces, sí, entonces ese producto, ese movimiento es un movimiento del sitio donde se aplica y se mueve dentro de la misma estructura. Es decir, se aplica dentro de la hoja y se puede mover dentro de la misma hoja sin que pase a la otra hoja a través del xilema. Semisistémico, ¿se podría decir? Sí, por eso se llama mesostémico. Es un nuevo término ajustado a esa parte, ¿ya? Entonces, y el sistémico, pues es un sistémico total que tú lo puedes aplicar inclusive en la parte radical y llegar a la punta de evaluarse sin que se tenga que haber aplicado allá, ¿ya? De hecho, los que tienen sistemia total se aplican completamente para poder tener su transporte hacia ambos lados, ¿no? ¿Y el traslaminar está entre los dos? Y el traslaminar, se dice que el traslaminar se ubica inmediatamente acá debajo de la cutícula. Se ubica allí, pero no se mueve. No se mueve. No se mueve dentro de la estructura tratada. Se ubica allí. No se mueve. No se mueve, ¿no? Entonces un producto translaminal llegó y no tiene la parte del movimiento, ¿no? Esas son las, digamos, las diferentes sistemias que existen en el momento. Por eso el término de fungistático y el otro Fungicida y fungistático. Ese también es importante. Completamente de acuerdo, sí. El término fungicida, pues, y la parte terminal, quiere decir muerte completamente, ¿no? Muerte completamente. Y el fungistático te inhibe el desarrollo de la estructura que se haya afectado. Te inhibe el desarrollo. No causa necrosis. Puede no causar necrosis, puede causarla en un caso, pero generalmente no causa necrosis, sino que lo que causa es un estancamiento de la actividad. Por decir algo, una conidia puede quedar estática, puede quedar allí, y una vez haya desaparecido el efecto, ella puede germinar después, ¿no? Cuando un hongo controla a otro hongo, la pseudotritis, Sí, sí. se podría hablar de estáticos, es decir, que está ahí, o no, o eso se mueve, no, porque Sí, no, allí cuando ¿cuál es el mecanismo ahí? es antagonismos, cuando hay control biológicos, hay antagonismo principalmente, hay una que se llama, y es lo que hace Tricoderma, es competición por el nicho ecológico, ¿ya? Es competición por el nicho ecológico y por nutrientes, ¿ya? Entonces causa un ahogamiento, ¿ya? Pero al patógeno, Sí, al patógeno. ¿será capaz de también ponerlo estático? Es decir, que no hay ninguno biológico que pueda ponerlo, que lo estabilice, que lo tenga, que lo detenga el crecimiento. Lo inhibe y lo mantiene, digamos el caso de Tricoderma hace eso. Tricoderma generalmente lo que hace es que envuelve las hifas de los hongos que afecta, los ahoga completamente, el hongo no se puede desarrollar y comienza entonces su necrosis. No puede hacer su desarrollo, no puede emitir conidias, no se puede ramificar. Por eso es que el efecto debe ser preventivo, tiene que ser en primeros estados. Por eso y como es un hongo del suelo más todavía, porque es un hongo natural del suelo que tiene uno que protegerlo y entonces inhibe hongos del suelo, principalmente Rhizoctonia, Fusarium, ¿ya? Phytophthora, Pythium. Entonces, esos serían, digamos, los términos usados. Ahora, un fungistático es un producto muy bueno siempre y cuando tú mantengas una constante, una regularidad y en el monitoreo. En el monitoreo de lo que se está evaluando, de lo que se está haciendo, ¿verdad? Mira, el monitoreo es algo que tiene que ser
casi que previsto siempre el desarrollo de un cultivo, porque el monitoreo, si uno es constante, evita muchas aplicaciones falsas, muchas cosas, calendario obligatorio porque hay que hacerlo. El agricultor y el agricultor arrocero pequeño tiende a eso. No, es que ya hay que fertilizar, no, es que ya hay que aplicar pero no porque el cultivo lo necesita, sino porque dentro de su historia hay que hacerlo. Pero no es así, miren, no es así. El monitoreo, cuando hablo de monitoreo, estoy hablando del monitoreo con los suelos, el análisis de suelos es un monitoreo, ¿verdad? El mirar la germinación es un monitoreo, porque tú tienes que mirar el porcentaje de germinación. Si el porcentaje de germinación está bajo, hay algo ahí, hay un problema, ¿no? Y posteriormente pues el desarrollo del cultivo, hay que seguirlo monitoreando, y muchas veces evitamos aplicaciones falsas de una u otra cosa. Una cosa para apuntar Por favor. Esta práctica del monitoreo es sumamente importante, pero digamos que el sistema, ¿no?, en algunos cultivos está como desplazando un poco esto. Me explico. Por ejemplo, en zonas como el Casanare, que son fincas de 3.000 hectáreas de arroz, de 2.000, de 1.000. O sea, allá un agricultor de 800, 700 hectáreas, un pulquero, le llaman ellos, un pequeño agricultor. Entonces, un solo asistente técnico tiene al año la asistencia de 3.000, 4.000 hectáreas de arroz. Y en el ciclo del arroz, para todo hay que monitorear. Todas las decisiones deben ser bajo un monitoreo. Pero monitorear un lote debe ser caminar y revisar el lote. Pero vaya uno a ver si un asistente técnico sí le dará tiempo de revisar. Completamente de acuerdo. Claro. Lo que hacen es, pues, yo no lo culpo, es su oficio y el sistema lo lleva a eso, pero normalmente va en el carro y se hace una revisadita y pues... Entra el lote, sí, yo conozco el caso. Entra el lote cerquita, casi que por decirte algo, a la orilla del lote. ¿Ya? Entra a la orilla del lote, pues como para que el regador vea que el agrónomo entró al lote, y cuando venga el dueño le digo, sí, por ahí vino y entró. ¿Ya? Es eso, yo te digo que realmente es eso, porque en el caso del cultivo de arroz, yo lo dije en un principio, y es verdad, en el caso del cultivo de arroz, tú lo ves desde afuera, lindísimo. Tú lo ves desde afuera, uy, qué belleza de cultivo, lindísimo el cultivo. Entre, abra, y mire la base, mire el tallo, mire, y ahora esto lo vamos a ver. No hay uno abrir en lotes que estén afectados por rizoctonia, por decir algo, y comienzas a ver la cantidad de hongo y micelio que se está allí acomodando y formando en la parte de abajo, de hoja bandera para abajo, o de hoja superior para abajo, no importa que no haya llegado hoja bandera, de hoja superior para abajo. La hoja es lindo abrir, pero para abajo es que está el daño completamente, ¿verdad? En el caso de arroz es muy común eso. Sí, y en un lote de 100 hectáreas, por ejemplo, en ese recorrido que hicieron, digamos, ahí vieron, por decir algo, el chinoclado colónico, bien de acuerdo. Entonces, en la formulación no, todas esas 100 hectáreas, y resulta que era ese pedazo porque... Completamente de acuerdo. Y con la enfermedad pasa lo mismo. También. Con la enfermedad pasa lo mismo, ¿no? Que viene de abajo hacia arriba y la ve. Claro. Y la otra, el rizoctonia, como tal rizoctonia, es una enfermedad de focos. Es una enfermedad de focos. Donde está el foco. Bajo condiciones de campo, si uno recorre bien el lote, uno pudiera controlar el foco sin necesidad de controlar el resto del lote. ¿Ya? En el caso de rizoctonia, uno pudiera controlar, pero normalmente no es así. Ahora, en el caso de rizoctonia, ¿por qué la enfermedad se da en focos? Esa pregunta está buena. ¿Por qué la enfermedad se da en focos? En el caso de rizoctonia. Yo diría, dentro de mi ignorancia de pronto, pues No, yo diría que dentro de tu experiencia. Yo creo que tiene como la necesidad de un microclima, y al momento de la siembra,
la dispersión de las plantas no es totalmente uniforme y siempre tienden a haber espacios donde hay más acumulación de plantas o más población. Más densidad. Y generalmente, casi siempre se encuentra correlacionada con eso. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí, en los sitios donde hay mayor concentración de plantas se crea lógicamente un microclima y allí favorece el desarrollo de Rhizoctonia principalmente, ¿ya? Pero yo te digo que Rhizoctonia se da en focos es porque Rhizoctonia es un hongo Micelia sterilia. ¿Qué quiere decir? Que su micelio no produce esporas. Entonces, Rhizoctonia no tiene esporas. Su manera de dispersión se llaman los esclerosios. Los esclerosios, ahorita los vamos a ver, no son otra cosa que micelios compactados. Ellos comienzan a unirse, a compactarse y forman una especie de granito que si uno lo mira, son macroscópicos. Si uno lo mira, parece un granito de suelo y se confunde con el suelo cuando caen al suelo. Si uno, ¿qué se hizo? ¿No? Es igualito el granito de suelo. Ya. Entonces ellos caen al suelo y donde ha habido ataque de Rhizoctonia hay muchos esclerosios y bajo las condiciones favorables cuando se hace el cultivo se mete el agua, la cuestión, ahorita lo veremos, favorece el desarrollo y entonces claro esa parte tú la ves, tú ves el cultivo, de pronto ahí ves, hay un foco de Rhizoctonia, allá un foco de Rhizoctonia, porque tú ves el parche amarillo clorótico o seco cuando es bien fuerte el ataque. La característica es esclerotinia. También podría aparecer, ¿ya? Haga de cuenta. Al fin y al cabo son patógenos similares que están atacando el tallo. Igual botritis también tiene esa característica, ¿no? Formar esclerosios. Claro, botitis también tiene forma esclerosios y es uno de sus ataques fuertes. ¿No? Es lo que ya hemos visto. Sí. Dígame. Y en el caso del Sarocladio. En el caso del Sarocladio, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo la metodología de actuar propagarse en el lote? ¿Lo mismo por la variable microclima? Sí, claro. Sarocladion es un hongo del suelo. Sarocladion está en el suelo, ¿ya? Entonces, Sarocladion es un hongo que es inclusive sistémico. Él va a través de los haces vasculares, y llega al cuello de la planta. Allí forma un taponamiento por abundante producción de conidias. Impide que los nutrientes y el agua pueda pasar a la espiga y uno ve el daño en la espiga, el Sarocladion, o puede ver que la espiga no salió. La espiga queda inmersa dentro de la panícula de la hoja bandera y es el daño más fuerte, la pudrición por Sarocladion. Es similar, digámoslo así, la miraremos ahorita. Sarocladion, pues igual, es otro hongo deuteromiceto que ataca fuertemente el arroz y que estaríamos mirando aquí en alguno de estos mecanismos de control, cómo podríamos mirar allí. El mecanismo de acción de los fungicidas tiene que ver en el sitio donde trabaja, cuál es la reacción, qué hace dentro de la biología o dentro de la estructura del hongo, cuál es el sitio donde trabaja y cuál es el disturbio que causa la necrosis de ese mismo. Ahora, porque puede ser uno, puede ser varios, ¿no? No solamente el mecanismo de acción. Si el mecanismo de acción es uno, es más difícil de manejar. Si el mecanismo de acción es de varios, o sea, trabaja en varios puntos, trabaja en varios sitios, es un multisitio, pues lógicamente vamos a tener más facilidad
de un producto para manejarlo, para recomendarlo, para aplicarlo, ¿verdad? Entonces, basado en eso, tenemos que existe una clasificación dada la inhibición del metabolismo energético. Tenemos otro grupo que es la inhibición o interferencia en las diferentes biosíntesis que existen en el desarrollo de los patógenos. Y tenemos un tercer grupo que está en la estructura celular, en las interferencias en las diferentes estructuras celulares. Dentro de estos tres grupos, digamos, aquí estarían metidos los mecanismos que estarían afectando hasta el momento conocidos. Yo digo hasta el momento conocido porque pues estamos hablando de organismos vivos que puede lógicamente tener una dinámica y eso pues lógicamente se espera.